Así que seguramente el ángel de Jehová acampa en derredor de quienes le temen. Así que usted firme y esté seguro de que ni el malo no nos toca, dice palabra. Así que bueno, pero es otra cosa lo que quiero compartir en esta mañana, que a mí me gusta escribir, ¿sí? Me gusta hablar, bla, 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 así, pero me gusta escribir también. Saben que quizás muchas cosas a veces uno lo vuelca en el Facebook y algunas cosas he compartido acá. Muchas veces en los mensajes hay cosas específicas que escribo, y me gusta escribir poesía o cuentos, cuentos cortos, con remembranzas, recuerdos, con experiencias, y a veces se me da por escribir algo así como una poesía. Y hace unos años atrás escribí una poesía que usted no va a encontrar, no es poesía tradicional, esa que tiene la rima, ¿vio? Que canción rima con pasión y todo ese tipo de cosas así. Es una rima más tipo hebrea, es decir, la rima de pensamiento se llama eso. Es decir, un pensamiento se complementa con otro y eso va haciendo un encadenamiento. Y se los leo, lo compartí en algún momento, no sé, creo que aquí no, pero tiene mucho que ver con lo que es el Espíritu de Dios. Quizá antes de leerlo les mencione lo siguiente. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, dice que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay una palabra en hebreo y una palabra en griego que representan y que significan espíritu. Una en hebreo es ruach y en griego es neuma. La palabra griega quizás nos suene más común porque de ahí viene la palabra neumático, neumático. ¿Por qué se llama neumático? Porque la rueda está llena de aire, ¿sí? De ahí viene, está llena de espíritu, vendría a ser. De ahí viene la palabra neumático. Neuma se refiere y se aplica también a lo que es soplo, a lo que es aliento. Y la palabra ruach en hebreo, que significa más o menos lo mismo, tiene relación con lo que es el viento. Y esa palabra dice, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre... Literalmente es como que había viento y eso movía las aguas. Saben que la vida, dicen que comenzó en el agua. El Espíritu de Dios se movía, el viento, esa presencia de Dios, que se traduce espíritu. Pero también dice en el capítulo 2, versículo 7 del Génesis, que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Eso le dio vida, ese soplo de Dios. Es decir, ese es el significado básico de lo que es el espíritu, y que está íntimamente relacionado con lo que es el viento, el soplo, el aliento de vida. Eso me llevó a pensar a mí en lo que significa el viento y de la capacidad que tiene el viento. Ahora vimos el tema del huracán, por ejemplo, que suelen suceder allí en el hemisferio norte. Pero se los comparto. Miren, dice así: el viento surca mares silenciosos entre los bosques y hace hablar a los que no tienen voz, y moverse a quienes no se pueden mover. Invisible se hace ver a través de lo que toque, inaudito se hace oír a través de lo que traspase. El viento surca mares silenciosos entre los montes y hace hablar a los peñascos que se resisten, orgullosos de su silencio y altaneros de su firmeza. Aún así el viento arranca de las piedras voces que hablan y asienten lo que intentan negar. El viento surca mares silenciosos entre las aguas y multiplica sus fuerzas batiendo costas inconmovibles, arrasando a su paso lo que pretende ser barrera y solo demuestra que el poder está en lo invisible. El viento surca mares silenciosos entre los cielos y eleva a quienes no pueden ir más alto, pero lo anhelan, lo desean, lo buscan, y entonces Él se deja hallar. Quizás esto
suena extraño, no sé si logra transmitir todo lo que entiendo que significa el viento, pero ese no es el eje de la cuestión. Saben que hay, y lo copié en varias versiones porque me fascinó esto, el Salmo 33, en el versículo 6, dice lo siguiente, y esto comienza a encauzar el tema que les quiero compartir en esta mañana. El Salmo 33, 6 dice en la versión 60, la más común, dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fueron hechos los cielos y todo el ejército se está refiriendo a las constelaciones, a las estrellas, todo el ejército de ellos por el aliento de su palabra. Pero me gustó, hay una versión que es pero demasiado antigua, miren, es de 1569, que se llama la Biblia del Oso. Fue la primer Biblia impresa en idioma español, en el año 1569. Está escrita en español antiguo, yo lo leo en español actual. Dice, con la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y con el espíritu de su boca todo el ejército de ellos. Con el espíritu de su boca. Ahí uno encuentra cómo literalizó esto. Dice, y con el aliento, que traduce la 60, la versión de la Biblia del Oso lo traduce con el espíritu, haciéndolo bien literal esa traducción. Pero la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Y fíjense qué interesante cómo traduce esto. Dice, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Qué hermoso, ¿no? Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. La NBI traduce, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Yo escuchaba el otro día, pastor, que tú predicaste un mensaje, creo que fue el domingo pasado, el poder de la palabra. No es ni un anexo, no es nada. El miércoles fue, algo así había visto. Pero lo que quiero decirles es cierto, el poder tiene, la palabra tiene poder. Eso lo tenemos muy claro y es maravilloso. Pero ¿qué es lo que sustenta el poder de las palabras? ¿Qué es lo que mueve las palabras? El viento, el aire. Trate de hablar sin respirar. Es decir, es imposible, no se puede. ¿Por qué usted habla? Porque el aire pasa a través de las cuerdas vocales y eso produce sonido. Si el aire no pasa a través de las cuerdas vocales, las palabras no salen, no salen. Donde está el aire, está la posibilidad de escuchar el sonido. Esas películas que te muestran del espacio, viste que en el espacio se escucha una explosión, es mentira, no se puede escuchar porque en el espacio hay vacío, por lo tanto el sonido no se propaga. Entonces, distintos adentro de la nave, es otra cosa porque ahí sí hay aire, pero en el vacío es imposible, no hay viento, no hay aire, y entonces los sonidos no se transmiten, es el silencio más absoluto. Y entonces la palabra es por el aliento, porque el Espíritu, dice la Escritura, es el que da vida. Es decir, ¿qué es lo que da vida en definitiva a las palabras? El aliento, el soplo, el aire. En definitiva, lo que quiero centrar en esto es que el poder nace y surge únicamente a través del Espíritu. Él es el que tiene el poder, es el que inicia todas las cosas, es el único que tiene esa capacidad. ¿Y de dónde procede esto? Procede de Dios. Ahora bien, Ezequiel 37:9 me llevó a esto. Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu,
profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es increíble, esto es maravilloso. Está diciendo, sopla de los cuatro vientos, es decir, ven de todos lados. Y como un huracán, vas a soplar sobre estos muertos y es lo único que puede llegar a producir vida. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje maravilloso del Valle de los Huesos Secos, y cómo comienza a partir de algo que está muerto, algo que eran huesos secos, algo que en definitiva no tenía vida, el espíritu, el soplo, el aliento, comienza entonces a hacer que surja en ellos la vida, de tal manera que se formó un ejército, un gran ejército. Y Juan en el capítulo 3, en el versículo 8, en el Evangelio según San Juan, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sopla de donde quiere. Así es nacido el que nace del Espíritu. Entonces, y comenzando a atar los cabos que parecen sueltos por ahora, ayer escribí también compartí en el Facebook a la noche, algo sobre Moisés. No sé, algunos sé que lo vieron. Que dice así, la vida de Moisés en 3 etapas. ¿Sí? 3 etapas, dicen, él vivió 120 años, 3 etapas de 40 años. La primera etapa, donde dice que él pensaba que era importante, como príncipe de Egipto. En la segunda etapa, se dio cuenta, allí siendo pastor de ovejas, ni siquiera de su suegro, se dio cuenta que era nadie. Y la tercera etapa, los últimos 40 años, él se dio cuenta lo que Dios podía hacer con nadie. Como diciendo, evidentemente, sí Señor, no, yo no soy nadie. Pero ¿saben qué? Todo lo que pasa y todo lo que es tocado y todo lo que es alcanzado por el Espíritu de Dios, por el poder del soplo de Dios, es absolutamente transformado. Ahí es donde tiene sentido este poema que yo escribí hace un tiempo atrás, donde Dios hace hablar, el Espíritu hace hablar a los que no tienen voz, donde se hace oír a través de lo que toca, donde se hace visible a través de lo que traspasa, donde aún las piedras pueden hablar, aún donde en los mares sacude y produce oleajes impresionantes que demuestran el poder que está en lo invisible, y que el viento es el que en definitiva nos eleva a nuevas alturas, nos eleva, nos hace ir más alto. Dice que la palabra que aquellos que esperan en Jehová son como las águilas que remontarán vuelo. Las águilas no son de volar bajito salvo cuando cazan, pero en líneas generales gustan de volar en las alturas, lo más cerca del cielo posible, lo más cerca de la presencia de su Señor. Pero esto sucede a todos aquellos que le anhelan, que le desean, que le buscan, y entonces Él se deja hallar. Y a veces uno tiene y dice, pero Señor, somos pocos, o yo no soy nadie, y nos damos cuenta muchas veces de nuestras limitaciones. ¿Saben que precisamente Moisés, él puso excusas cuando Dios lo llamó? Dice, pero Señor, él ya sabía que no era nadie, tenía muy en claro que no era absolutamente nadie. Pero en Éxodo 4:10 dice que Dios le había llamado ya, y Moisés dice, Señor, por favor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Es decir, Moisés lo que veía era sus propias limitaciones.
¿sí? Él tenía en claro, dice, algunos comentaristas piensan que Moisés era tartamudo, ¿sí? Pero en realidad lo que dice que era pesado en el habla, era como que le costaba expresarse, como que le costaba hablar. Dice que era pesado de lengua, torpe de lengua, traducen algunos. Entonces, fíjense que cuando Dios dijo, yo soy, todo lo que Moisés pudo decir, no soy. Pero escúchame, Moisés, Dios te está diciendo, yo soy Dios. ¿Qué me vienes a decir tú? No, yo no soy esto, no soy aquello, no soy lo demás. Se miraba a sí mismo y sus propios fracasos en lugar de mirar a Dios y su poder. Y Moisés argumentó que no era un gran orador, pero el mismo Dios que creó todas las cosas podía y quería usarlo él. Dios no necesita elocuencia u oratoria, solo necesita un vaso limpio que él pueda llenar con su espíritu y con su mensaje. Esto significa que nosotros podemos tener nuestras limitaciones y saber quiénes somos y lo que somos, pero en realidad, cuando el Espíritu de Dios, ese soplo de Dios, ese aliento de Dios toca nuestras vidas, nos transforma de formas y de maneras inimaginables. Dios ve en nosotros lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Y aunque esto suena a un juego de palabras, esa es la verdad y la realidad. Entonces, no importa lo que acontezca, no importa lo que suceda, no importa quién crea que sos vos o quién crea que soy yo, lo que importa es lo que Dios ve en mí y lo que Dios quiere hacer a través de mí. Dios nos quiere usar a todos y cada uno de nosotros, porque lo importante no somos nosotros, sino lo que el Espíritu de Dios, el soplo de Dios, el poder de Dios quiere hacer a través de nosotros. Y denle un aplauso porque sabe que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y en la vida de la iglesia. No tengas la menor duda. Pero Moisés no fue el único que puso excusas delante de ese llamado de Dios. Y hay otro personaje que se llamaba, y usted debe haber oído hablar muchas veces de él, de Gedeón, ¿sí? En Jueces, en el capítulo 6, versículo 15, dice, pero Señor, Dios lo había llamado a Gedeón. Dios le había dado una tarea, le había llamado. Y Gedeón dice, Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Fíjense, Dios lo estaba llamando a una tarea absolutamente increíble. Había llamado a Gedeón para levantarlo como juez en una época muy difícil, donde el pueblo de Israel estaba sojuzgado por los pueblos vecinos, donde era atacado, era diezmado. Y entonces dice, ¿cómo voy a salvar a Israel? Dice, mi clan, mi familia, mi tribu, es el más débil de la tribu de Manasés. Es decir, ¿cómo pretendés que siendo yo integrante de una familia, de un clan, de una tribu débil, pueda llegar a salvar a todo Israel de mano de los poderosos ejércitos de las tribus que nos rodean? Pero no solo dice, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, sino que él dice, y termina esta frase diciendo, yo soy el más insignificante de mi familia. Fíjese el concepto que tenía Gedeón de sí mismo y de su tribu, de su pueblo. Un concepto evidentemente donde él se minusvaloraba, se menospreciaba, donde él decía, pero yo no soy nadie, soy insignificante, soy el menor de la familia, no soy nadie. Sin embargo, Gedeón, yo le puse el acomplejado, tenía ese complejo. Dios lo levantó
para liberar al pueblo de Israel. Y lo usó de manera maravillosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios pasó a través de él y su vida fue transformada, no importando ya lo que uno puede llegar a pensar de sí mismo, sino únicamente importando lo que Dios puede hacer de cada uno de nosotros cuando estamos dispuestos a que Dios nos use. Pero no solo Dios tiene planes para con su pueblo, porque Dios hace lo que Él quiere. No tengan la menor duda, porque Dios es Dios. Y entonces hay un personaje pagano que ni siquiera, porque uno piensa, bueno, Moisés, sí, Gedeón, eran del pueblo de Dios, pero hay un personaje en la Biblia que no forma parte del pueblo de Dios, es más, era un persa, Ciro el persa, y yo puse aquí la piedra que habla, y no solo habla, sino que esa piedra ejecuta los planes de Dios. Dice que si nosotros no damos testimonios de Dios, dice que las piedras hablarían. Cuando escribí este poema, recordé hay en Uruguay una zona que se llama la Sierra de las Ánimas. ¿Sabes lo que quiere decir ánima? Alma. La Sierra de las Almas, la Sierra de las Ánimas. Una sierra muy preciosa cerca de la costa uruguaya, en la zona de Piriápolis, una zona muy linda. ¿Y por qué se llama la Sierra de las Ánimas? Es una sierra no muy elevada, con muchas rocas, y en la época de los nativos, cuando había indígenas en esa zona, allí comenzó a conocerse como la Sierra de las Ánimas, porque se escuchaban ulular, se oían ruidos, entonces decían que eran almas. El tema es que se sabe que era el viento, corría muy fuerte viento, pues está muy cerca de la costa, y el viento al pasar entre piedras levantaba ese ulular que los indios decían que eran ánimas, que eran almas. Las piedras entonces son capaces de hablar, por eso yo ahí en una parte de mi poema escribí ahí: aún así el viento arranca de las piedras voces que hablan y asienten lo que intentan negar. Ciro era una piedra, Ciro era un inconverso, Ciro era alguien que no era parte del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios pasa a través de él, lo hace hablar. No solo lo hace hablar, sino le hace hacer cosas tremendas. Es decir, Ciro el persa, yo puse aquí la piedra que habla y que ejecuta los planes de Dios. Tal es así que en Isaías 45:1, la palabra de Dios dice: así dice Jehová a Ciro, su ungido. Fíjense que llama a Ciro, ese rey persa lo llama como su ungido, a quien tomo de la mano derecha para someter a su dominio a las naciones, despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Y más adelante dice: por causa de Jacob, de mi siervo de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces, le dice Dios a Ciro. Es decir, era un personaje que no sabía de Dios, que no conocía de Dios. Sin embargo, Dios ejecuta sus planes a través de Ciro de una manera increíble, absolutamente increíble. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, en un momento Dios hace hablar a un burro, ¿sí? Por el Espíritu. Es decir, Dios hace como Él quiere. Lo que toca el Espíritu de Dios lo transforma y le da una capacidad de ejercer la voluntad y el propósito de Dios, de manera que somos absolutamente asombrados. Y fíjense, en el primer año, dice más adelante la Escritura, en Esdras 1:1, primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, dice que el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito lo que era voluntad de Dios, sin saberlo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Pero
Hay otro momento y otro personaje, el anteúltimo que les quiero mencionar. Es Pedro, el dubitativo, ese que tiene dudas. ¿Quién no tiene dudas? ¿Quién no ha tenido dudas? Yo pensaba, Pedro el dubitativo, el medio hundidito, medio hundido, ¿no? Y yo creo que todos esos problemas es porque un día se dedicó sanó a la suegra en un momento determinado. Una de las cosas que hizo Pedro. Pero bueno, sanó a la suegra, le quitó la fiebre, dice. Pero él tuvo un encuentro con el Señor, y salió a flote. Y de ser alguien dubitativo, alguien que cometía errores, alguien intempestivo, alguien con un carácter muy especial, después él llega a escribir en un momento en una de sus cartas: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que has recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ustedes, no sé si nos podemos llegar a imaginar lo que era Pedro. Piensen lo que era Pedro hasta el momento en que tuvo ese encuentro tremendo con el Señor, y el Señor le restauró y le dice: Pedro, entonces apacienta a mis ovejas. Pero hasta ese entonces Pedro era un hombre impulsivo, pero dubitativo, un hombre que cometió serios errores, un hombre que creía que la fuerza y el poder estaba en la espada. ¿Qué cambió a ese hombre en un hombre que escribió cosas absolutamente maravillosas, lleno del poder del Espíritu de Dios? Precisamente eso, el soplo del Espíritu, ese Espíritu que le transformó de tal manera que de ser un hombre que tenía todas sus dudas, pasó a ser una columna en la iglesia de Dios, en medio del pueblo de Dios. Y por último les menciono a un personaje, a David, el pastorcito de Belén, ¿sí? David, esa imagen dulce de un pequeño pastorcito que muchas veces nos gusta ver en David. ¿Cómo cerrar la boca de un león o un oso o bajar a un gigante? El menor, el olvidado, el que solo manejaba palos y no espadas, ondas y no arcos. El menor, ¿qué fue lo que pasó con David? Ni su propia familia lo tenía en cuenta. Cuando Samuel va a buscar al que iba a ser el futuro rey de Israel, que Dios le había mandado ungirlo, lo manda a buscar, va a la familia de Isaí, Isaí le muestra a todos sus hijos. No, todos no. Había dejado uno. Se había olvidado de uno, el más chico. El más chico nunca sirve para nada. Es el mimado. Entonces lo tenían allá pastoreando cangrejos, ovejas, por ahí, no importaba lo que sea. El tema es que ese olvidado, ese que nadie tenía en cuenta, a ese precisamente es al que Dios había elegido para ser el futuro rey de Israel y transformar al pueblo de Israel en una nación y extenderse y afirmar definitivamente al pueblo de Israel en la tierra que Dios le había dado. El pueblo de Israel se transforma en un antes y en un después a partir precisamente de David. No de, no de Saúl, que fue el primer rey, sino de David. Y entonces uno encuentra cómo este personaje de David, menospreciado sin ser tenido en cuenta, Dios lo levanta y lo transforma en un líder total y absoluto de su nación. Y si bien la vida y la obra de David fueron un cúmulo de luces y de sombras, sin embargo, la intensidad de su búsqueda de Dios era tal
que el Altísimo lo bendecía. David metió la pata cantidad de veces, incluso mandó matar a un hombre para quedarse con su mujer, ¿sí? Hizo cosas terribles. Sin embargo, Dios igual lo usó. No quiero decir con esto que, bueno, tiramos la chancleta y hacemos cualquier cosa, total, Dios nos va a usar. Lo que quiero decir con esto es que David, con todas sus limitaciones, con todos sus fracasos, con todos sus problemas, con todo eso que era para él un lastre y que le llevó en más de una oportunidad a caer en lo más bajo de la raza humana, Dios lo usa de una manera tremenda. ¿Saben por qué? Porque la intensidad de la búsqueda y del arrepentimiento que tenía en David no lo tenía nadie. De tal manera que en un momento él escribe en esta necesidad de buscar a Dios, dice en uno de sus salmos: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Y con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. ¿Usted puede creer que un hombre como David escriba estas cosas absolutamente maravillosas, habiendo mandado matar a un hombre, habiendo hecho cosas terribles en su vida? Eso lo que habla es de la misericordia, del poder de la misericordia de Dios. Cuando uno busca a Dios con todo su corazón, el soplo de su aliento y del poder de su presencia van a transformar tu vida de una manera absolutamente increíble. Y no solo vos quedarás asombrado, sino que todos verán lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Por eso ese último párrafo de mi poema, dice: el viento surca mares silenciosos entre los cielos y eleva a quienes no pueden ir más alto, pero lo anhelan, lo desean, lo buscan, y entonces Él se deja hallar. Anhelá la presencia y el soplo de Dios. Desealo, búscalo, porque Él, ¿saben qué? Dios no se esconde para que no lo encuentren. Dios muchas veces se esconden para que lo busquemos y lo encontremos. Una de las imágenes más lindas, y con esto termino, que viene a mi mente es cuando los niños son pequeños y les gusta jugar a las escondidas. Yo vi a mis nietitos el otro día, en casa vinieron todos y jugaban a la escondida. Y la más chiquita, de las nenas, estaba jugando a la escondida con la prima, y entonces iba, se daba vuelta, caminaba unos pasos y se ponía contra él y se tapaba los ojos y pensaba que ya estaba escondida, porque seguro no veía nada, pensaba que no la veía. Y varias veces lo hizo así. Pero cuando uno juega como padre con los niños, con nuestros pequeños, uno se esconde ¿para qué? ¿Para qué te escondes? ¿Para que no te encuentren? No. ¿Jugó alguna vez con su hijo a la escondida? Seguramente usted se escondió para que lo encuentre, ¿sí? Entonces se ponía en un lugar y dejaba parte de su cuerpo para que el niño lo vea. Y lo curioso es que muchas veces los niños empiezan a buscar a sus padres y lo buscan abajo de una silla, lo buscan en un cajón, qué sé yo. Lo buscan, los niños buscan a veces en los lugares en que vos sabés que no pueden estar, pero ellos creen que es posible. Pero vos te estás escondiendo para dejarte ser encontrado. Dios hace lo mismo con nosotros. Y somos niños muchas veces. Buscamos a Dios en lugares donde sabemos que en realidad no puede estar, donde no lo vamos a encontrar. Pero que Dios está y quiere que le encuentres. Y no había cosa más linda que cuando tu hijo pequeño te encontraba decir: ¡acá está!
y se gozaban juntos y disfrutaban de ese pequeño encuentro. No hay nada más precioso que encontrarse con Dios. No hay nada más maravilloso que ser alcanzado por el Espíritu de Dios. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Pedirle al Señor que su Espíritu Santo llene tu vida de su presencia. Y te puedo asegurar que tu vida ha de ser transformada de una manera absolutamente maravillosa. Dios te bendiga, iglesia, y que este sea el tiempo del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Tremenda enseñanza la que acabamos de escuchar en nuestro canal de YouTube. Somos Casa de Jesús, Lomas del Mirador. Si querés obtener más información sobre nosotros, seguinos en las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube como Casa de Jesús, Lomas del Mirador o Casa de Jesús LDM. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre.